¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas del año para millones de trabajadores mexicanos. Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tendrán derecho al aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del 20 de diciembre y será equivalente a 15 días de salario por lo menos. La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en su sitio web, señala que toda persona trabajadora en activo tiene derecho a recibir su aguinaldo, además de todas las personas que trabajaron o que hayan trabajado en esa empresa, tendrán derecho a recibir su parte proporcional del aguinaldo. El tema de esta tarde es el aguinaldo. Acompáñenos. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí. Ya sabe que es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan y nos siguen en este espacio que es para ustedes. Antes de empezar, me gustaría recordarles que puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Puede buscarnos en Facebook, ahí aparecemos como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así todo completo, y también puede buscarnos en nuestro canal de YouTube, que también se llama Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Síganos en este medio, póngale ahí suscribirse para que le envíe semanalmente el contenido que subimos, tanto en Facebook como en YouTube. Los programas completos están ahí a su disposición para que, si usted quiere volver a verlos o le interesa un tema en particular, por supuesto, ahí pueda conocerlos. A través de Facebook también lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, envíenos mensajes privados, mensajes directos, para hacernos llegar sus dudas o sus comentarios respecto a los temas que tratamos en cada programa. Es de esta manera en la que nosotros podemos nutrir el contenido de este programa y preparar nuevo contenido para interés de todos los ciudadanos y del público en general, y la comunidad universitaria también. Nos damos a la tarea de buscar expertos, juristas en distintas ramas, en distintas áreas del derecho, para que nos hablen y disipen dudas recurrentes de las personas, como lo es el día de hoy. Asimismo, los invitamos a que nos sigan en televisión abierta. Ya sabe que estamos ahí en la señal de TV UAC, en el canal 24.1 de la tele abierta, en el sistema Megacable estamos en el 124, el 24 de Axtel y el 14 de Easy, entre otros sistemas de televisión por cable, todos los jueves a las 6 de la tarde, y también nos puede ver nuevamente en nuestras repeticiones los fines de semana. Bien, pues como usted se pudo percatar, por supuesto que es un tema por demás interesante, un tema esperadísimo. Todos los trabajadores mexicanos, millones de trabajadores mexicanos, pues están esperando en estas fechas también el aguinaldo para poder cubrir pues la famosa, luego a veces la cuesta de enero. Pero ¿cuándo se paga el aguinaldo de este 2020? ¿Cómo se paga? ¿Quién tiene derecho al aguinaldo? De ese y otros temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta hora con nuestra invitada de superlujo, una maestra en el derecho laboral y con especialidad en derecho laboral. Si pudiéramos presentar a nuestra invitada, licenciada Laura Méndez, para poder entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les comento que afortunadamente no es la primera vez. Está con nosotros la maestra Cecilia Rasgado de Paz. Para que ustedes la conozcan mejor, les comento que ella es abogada postulante. Asimismo, es licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Laboral. Está en proceso de titulación en el posgrado de maestra en Derecho Corporativo y de Amparo.
La maestra Cecilia también cursó diversos diplomados, entre los cuales destaca el diplomado en Derecho Laboral, diplomado en Juicios Orales, en Estrategias de Argumentación Jurídica también. Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el campo del derecho. Actualmente ella es fundadora de la firma de abogados Cecilia Rasgado Abogados, Soluciones Laborales Corporativas. La maestra Rasgado es coautora del libro El arquitecto del México postmoderno, reformas estructurales que le han dado rumbo a México. También es ponente en diversos foros y conferencias de compliance en el sector no financiero, reformas en materia laboral y derechos humanos. Asimismo, es certificada en DC3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para implementar normas de seguridad y salud en los centros de trabajo. La maestra Rasgado es capacitadora de los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Poder Judicial en materia laboral y también es miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Es miembro activo de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados FEMECA. Entre muchas otras actividades, en esta se ha desempeñado y ha destacado la maestra Cecilia Rasgado, experta en Derecho Laboral, a quien nuevamente le agradecemos que haya aceptado la invitación a este espacio y le damos la bienvenida a la distancia. Maestra Cecilia, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Igual los abrazo virtualmente. Gracias nuevamente por la invitación. Qué valientes al volverme a invitar. Muchas gracias. Maestra, pues entremos en tema porque después el tiempo se nos va rapidísimo. ¿Qué hacer? Y me gustaría muchísimo que pudiéramos desmenuzarlo de una manera tan sencilla como lo es tu plática, que pudiéramos, cualquier persona que en este momento nos ve, nos escucha, que pueda decir, a ver, ¿cuánto me van a pagar? Que ellos mismos pudieran determinar cómo le van a pagar, en el sentido de decir, ¿es salario base integrado, salario base día? ¿Cómo pudieran hacer una cuenta? Porque a veces dice, bueno, pues quedamos que el aguinaldo me lo tienes que pagar hasta antes del 20 de diciembre. ¿Y si no? Y si me dices, bueno, te doy una parte el 15 y otra parte el 30 de diciembre, ¿cumplen, no cumplen? ¿Hay multa, no hay multa? ¿Qué pasa, maestra? A ver, cuéntanos, ¿qué derechos tengo como trabajador a mi aguinaldo? A ver, el aguinaldo, vamos a entender que no es los dulcecitos esos que tenemos luego en la piñata del aguinaldo para que los empleadores no sean mañosos. El aguinaldo es una prestación. En México está prevista en la ley laboral desde 1970. Y al final del día es de carácter obligatorio para los patrones y de recepción irrenunciable para los trabajadores. O sea, los trabajadores no pueden decir, no quiero aguinaldo, tómamelo a cuenta porque me fui de vacaciones. No, eso no puede pasar. El aguinaldo se debe sí o sí de pagar. Con esta pandemia, por ahí en un inicio les escuchaba a ustedes que decía, con esta pandemia se modifica, por supuesto que no se modifica, el aguinaldo el aguinaldo es obligatorio y la propia Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, lo define. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes del día 20 de diciembre, o sea, ya mero. Digo que el gobierno a veces por estrategia les quiere adelantar la mitad del aguinaldo en noviembre para que se lo gasten en el Buen Fin, eso es diferente, pero se los tienen que pagar. La ley no dice, oye, págaselos en enero, no. Antes del 20 de diciembre, todos los trabajadores con nómina tienen derecho a esta prestación, por lo que se puede afirmar que a la fecha límite para este 2020, estamos hablando que sería este sábado 19 de diciembre. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el aguinaldo? Primero tendríamos que definir que esta prestación, al ser legal, es una prestación que se paga en términos del salario base, no así del salario integrado, ¿sí? Si ustedes como trabajadores dicen, bueno, yo nominal gano 2,000 pesos y esos 2,000 pesos también se componen de más 800 de vales de despensa, más 500 de viáticos o todo lo que integre su salario, la prestación del aguinaldo no se paga así. Es muy sencillo obtener su sueldo diario,
que es el ingreso mensual bruto, es decir, esto que ustedes ganan lo multiplican por 30, entre 30, y ya después ese resultado ustedes lo van a multiplicar por 15, y es lo que dice la ley, que les tienen que pagar como mínimo. El patrón o el empleador puede pactar con ustedes 30, 40 días de aguinaldo, está bien, pero lo mínimo por ley son 15 días de salario. Entonces, ese resultado multiplicado por 15 lo van a dividir entre los 365 días del año, y ahí es donde obtienen directamente el resultado de cuánto les corresponde de aguinaldo. No tenemos que ser ni expertos en números, ni matemáticos, ni actuarios, ni nada, como para que nosotros mismos saquemos nuestro CFDI, revisemos en nómina cuánto gano, estamos conscientes de que el salario se paga a prestación base, y ya con eso podemos obtener lo que cada uno le corresponde, maestro. Ok. Ahora, a lo mejor en el argot, maestra, en el argot del trabajo, en el ejercicio del día a día, pudiera pensarse, y repito, señalo, pudiera pensarse que tenemos trabajadores de primera o de segunda. Y me refiero a trabajadores de primera o de segunda porque, pues, cualquier empresa particular, privada, pues mínimo paga 20 días, habrá contratos colectivos de trabajo que permitan estas negociaciones que puedan ser a 20 días, pero repito, contratos colectivos de trabajo en ese sentido. Pero ¿qué pasa con otras dependencias, ahora sí gubernamentales, en donde pagan 60 días de aguinaldo o 65 días de aguinaldo? Entonces, cualquier persona diría, bueno, pues entonces es que habemos o hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. ¿Cómo puedo yo homologar a que me paguen igual 60 días de aguinaldo, etcétera, si a mí, yo nada más me pagan a mí 15? ¿Violentan mi derecho laboral o qué pasa? Híjole, no lo violentan. Hagamos una cosa. Una cosa es entender que vamos a homologar las prestaciones porque estamos homologando el salario con base a la categoría. Si nos vamos a un tema de trabajadores burócratas, entonces ahí primero tendríamos que utilizar el derecho de escalafón. O sea, no se trata, ustedes tienen los contratos de trabajo que aplican los mínimos de ley, y si están sindicalizados, se apegan al contrato colectivo si el contrato colectivo les dice que van a pagar 30, si pertenecen al sindicato. Pero eso no quiere decir que porque al compañero, trabajamos en una misma secretaría, pero al compañero que a lo mejor es de confianza, tiene otra categoría en la que el empleador y ese compañero pactaron directamente los 60 días, pues es un pacto que ellos tienen al final del día. Si tú, el trabajador, quieres homologar tus prestaciones porque tienes derecho al escalafón y no te lo quieren dar y no tienes el apoyo, por supuesto que tienes los recursos ante la ley, puedes ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje y decir, oye, a ver, espérame, yo tengo derecho de escalafón y por ende quiero homologar todos mis salarios y por ende todas las prestaciones que devienen de esa categoría. Pero no nada más es así por decir, ay, pues bueno, todo es justo. No, así no se manejaría. Todos, absolutamente todos, por la ley que nos protege, la ley dice que tienen que ser como mínimo 15 días. Lo que pacte el empleador con todos sus empleados o con unos cuantos, mientras no sea el mínimo de los 15 días, todo está permitido. Ok, ibas a comentar algo, licenciada Laura. Sí, maestra, ¿y qué sucede cuando, hay muchas categorías bajo las cuales existe estas relaciones obrero-patronales? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando son empleados por honorarios? O cuando son empleados a lo mejor temporales, o que tienen alguna otra clasificación que no son propiamente empleados, digamos, de nómina, pues. ¿Cómo es que tienen esta prestación? ¿También tienen derecho a ella?
todos los trabajadores, así sean por temporada, por contrato, por obra, llegan a generar prestaciones. El trabajo, las prestaciones legales van añadidas a lo que es la relación de trabajo. Entonces, así seas por obra, bueno, si eres prestador de servicios, por supuesto que no, porque la ley no te reconoce como trabajador. Eso es por un lado, pero dejemos a un lado el tema de la simulación, que muchos dicen, oye, pues es que eres mi prestador de servicios, pero realmente eres mi trabajador. Por eso ahorita están atacando a las outsourcing, por este tipo de prácticas indebidas. Sin embargo, todos, absolutamente todos los que presten un servicio, ya sea en su parte proporcional, pero tienen derecho al aguinaldo, por supuesto. Sí, porque, perdón, ibas a comentar algo. Adelante, adelante. Sí, ¿y qué sucede cuando el trabajador se da cuenta de que, por ejemplo, suele suceder que yo tengo un salario que es lo que yo percibo en la realidad, pero a lo mejor al momento de calcularse el aguinaldo se calcula sobre un salario reportado, por ejemplo, al Instituto Mexicano del Seguro Social y es menor al que yo percibo. En ocasiones también se manejan ciertas figuras jurídicas como, por ejemplo, firmar dos recibos. Es decir, bueno, en la empresa yo percibo un salario de 3,000 pesos, un salario mínimo, pero mis adicionales a lo mejor lo firmo al sindicato o a lo mejor lo firmo a un outsourcing, etcétera. Es decir, que mi salario reconocido sea menor. Este tipo de, lo acaba de comentar, de simulaciones, ¿cómo se manejan? Y en todo caso, ¿cómo puede evitarlas el trabajador? Es decir, ¿de qué manera puede exigir que su aguinaldo sea cubierto de manera adecuada? Maestra, muchos en México utilizan la tercerización de manera indebida justo para dar nada más de alta a los trabajadores con el mínimo, para cumplir lo que dice la ley, ¿no? Te doy tu derecho humano, que es la prestación de seguro social. Pero a ver, espérame. Como correctamente lo dice, la realidad es que muchas veces simulan este tipo de prácticas con bonos de productividad, bonos de asistencia, pero deben de entender algo, si son recurrentes, forman parte integrante del salario. Aquí por eso el trabajador debe de estar bien abusado cuando tenga en la mano su CFDI, porque desgraciadamente muchas veces el trabajador con que él fue contratado por 1,000 pesos y si a él le siguen cayendo estos 1,000 pesos, él va a estar tranquilo y ya no le interesa lo demás, cuando realmente existe una afectación. El cálculo, si están dilapidando su salario, tiene derecho a exigirlo en conciliación y arbitraje. Tiene todo el derecho de llegar ante una junta y decir, a ver, espérame, mi salario base es que tu empresa me lo estés manejando mediante un esquema mixto que yo desconozco, que por un lado soy asimilado salario, por otro percibo nómina y por... No, espérame, al final del día el salario base es esto y la ley en su artículo 84, en su artículo 284, dice qué son lo que integra el salario. Entonces, ahí es una alerta bien importante. Les deben de pagar conforme a lo que ganan. Ojo, sin integrarlo. O sea, por ejemplo, si hay empresas, como lo decía en un inicio, que te pagan vales de despensa y son empresas correctas que dicen, no, bueno, es parte de, pero no es algo recurrente o te pago 500 pesos nada más por el seguro y por aparte te pago los otros 9,500, no, espérame. Ahí sí me estás afectando y tienen todo el derecho para reclamar o inclusive para rescindir el trabajador la relación de trabajo que tiene con su empleador. Cosa que no sucede, me imagino, por ejemplo, con las personas que trabajan por comisión. ¿Cómo pueden calcular su aguinaldo una persona que tiene un salario base más comisiones? Pero es diferente. Ojo, las comisiones no integran el salario. Y recordemos que las prestaciones extralegales, el aguinaldo es una prestación legal. Todo lo que se deviene después de las otras prestaciones son extralegales, ¿sí? Hay que definir primero la figura de comisionista o de trabajador. Eso es muy diferente. Y todo radica desde cómo te contratas. Tienes que leer tu contrato y si tienes el carácter de trabajador, hay que ver cómo manejas
el tema de tus demás prestaciones. Las prestaciones que van a integrar como bonos de productividad y todo este tipo de cuestiones sí se integran, pero para efectos indemnizatorios, es decir, cuando te despiden de manera injustificada, tienes derecho al pago de 3 meses de salario, 90 días, a salario diario integrado. Eso es bien diferente al salario base, ¿ok? Ahí, maestra, nada más para no dejar la duda, porque pudiera ser una problemática social real, lo que comentaba la licenciada Laura respecto de las comisiones. Porque ¿cuántos trabajadores hay? Que considero que hay muchos trabajadores en toda la República Mexicana que tengan a lo mejor un salario, bueno, no, a lo mejor 1 o 2 salarios mínimos, pero que el fuerte sea la comisión, la productividad que tú realizas de ese trabajo. Soy repartidor de determinado producto, pero entre más venda, si me vendes 1,000 pesos, te voy a dar un porcentaje de esa comisión. Y a lo mejor al día vendí 3,000 y yo gano ese día 300 pesos más mi salario. Pero no quiere decir, supongo, eso es lo que me gustaría aclarar, no quiere decir que eso pertenezca al salario. Porque, no. Porque también ahí a lo mejor no le vaya muy bien a este trabajador en diciembre en el aguinaldo, pero sí le puede ir muy bien en un reparto de utilidades. Es correcto. De hecho, ahí está la fórmula y ahí es donde, híjole, los abogados abusamos de las estrategias fiscales. Es bien importante que entendamos ahorita y que nos vayamos en esto para que no nos confundamos. Todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, contratados por obra, por tiempo indeterminado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes, al final del día tienen derecho al pago del aguinaldo. Pero el pago del aguinaldo se paga con su salario base. Si realmente generan más comisión, pero el salario base es el mínimo, ahí la empresa, abusados, la empresa se puede escudar diciendo, yo te pago nada más con lo que estás dado de alta en el seguro. Pero si ustedes saben que las comisiones forman parte de su salario porque así las quieren ver como comisiones, como algo esporádico, eso es ilegal, ¿sí? Por eso es importante empezar a entender cómo tenemos la figura del trabajo, cómo estamos contratados, con qué salario nos están dando de alta. Si quieren fingir que les pagan su salario mediante una comisión y el empleador se echa a la bolsa lo que está pagando o se está ahorrando de las cuentas obrero-patronales, los está perjudicando también en su salario diario base de cotización. Ok, se dice muy sencillo, ¿no? Se dice muy sencillo, maestra, pero tiene sus bemoles, tiene cuestiones complicadas, porque a veces, bueno, no a veces, no todas las empresas son honestas y no quieren pagar lo que corresponde, no quieren pagar lo correcto. Y lo que comentaba la licenciada Laura en un principio, pues, ¿cuántas personas hay también que contratan, a lo mejor por temporada decembrina, de, no sé, noviembre, diciembre, enero, y luego digan, como el aguinaldo ya se pasó al diciembre, yo te acabo de contratar hace un mes, no te doy a dar aguinaldo. Y a lo mejor la gente desconozca esa situación. 2, que bueno, ¿cuántas personas pudieran irse y decir, bueno, nada más te contraté en noviembre, te voy a pagar noviembre y lo que corresponda a diciembre de aguinaldo? Pero resulta que todo lo que fue enero, la semana de diciembre, esa pues ya la doy por perdido y además olvídate de ello porque pues nada más te contraté por temporada decembrina. ¿Puedo yo, trabajador, regresar a cobrar ese aguinaldo? ¿Puedo yo exigir ese derecho? ¿Cómo lo exijo y qué hago? La pregunta a lo mejor, ¿soy eventual? ¿Tengo derecho? La respuesta es sí. Okay. Y lo tienes exijo? A la parte proporcional al tiempo laborado. ¿Ok? Y esto es muy sencillo debido a que la propia Ley Federal del Trabajo nos hace distinción o señala la excepción alguna que los puede excluir de esta prestación. Pero ¿eres eventual? Sí tienes derecho al aguinaldo. Aquí lo que tienen que tomar en cuenta es, por ejemplo, si tienen un mes trabajando, bueno, tal vez no tendrán derecho a los 15 días. Sí a los 15 días, pero proporcionales a un mes de trabajo. Es correcto.
Sí, porque Es también correcto. a lo mejor las personas dicen, bueno, tengo un mes trabajando, ya me tocan mis 15 días. Y no es así. Son 15 días por año trabajar. Exacto, Ok, exacto. bien. Y aquí, por ejemplo, hay que hacer también una distinción. Muchos trabajadores dirán, trabajo por honorarios, ¿me deben de pagar aguinaldo? Pues si nos vamos a lo más estricto de la ley, la respuesta es no, porque el aguinaldo se paga a menos de que haya una subordinación laboral mediante la prestación de los servicios permanentes a un solo empleador y obligatoriamente cubran con un horario de trabajo. Y quiero empezar a hacer esta distinción para que veamos si realmente somos prestadores de servicio o somos trabajadores, ¿ok? Vámonos otra vez. Yo soy un prestador de servicios, o al menos eso me han dicho, porque me hacen expedir facturas o me hacen expedir recibos. ¿Tengo derecho al aguinaldo? A ver, no. Y va de nuevo. A menos que haya una subordinación laboral, y la subordinación no solamente es el pago del salario, sino tiene que haber una prestación del servicio permanente a un solo empleador, o puede ser a varios, en este caso del mismo grupo, y obligatoriamente cubras un horario de trabajo con duración de la jornada máxima legal de 8 horas, o bien recibas instrucciones de tu superior inmediato y tengas un lugar fijo de trabajo dentro de la empresa. Entonces la subordinación no nada más se va a dar por el pago, sino por todo lo que envuelve. Entonces, que no te quieran engañar, porque a lo mejor si eres trabajador, pero en documentos te dan el trato de un prestador de servicios abusados. Eso también lo pueden reclamar ante la autoridad competente. Yo creo que hay muchas personas, muchos trabajadores que están en esta situación bajo esta figura de prestación de servicios, cuando en realidad pues son como cualquier otro, ¿no? Y, o sea, tienen las mismas responsabilidades, carga de trabajo, horario, etcétera. Maestra, y si, por ejemplo, yo dejé de trabajar en una empresa, tengo ya una nueva relación laboral, pero estoy viendo este programa el día de hoy, la estamos escuchando, y me doy cuenta de que a lo mejor estamos en este punto, ¿no? Que no me pagaron aguinaldo porque me dijeron, o lo que me pagaron de aguinaldo no corresponde. Cualquier cuestión que hubo un incumplimiento a mi consideración de esta prestación, pero es mi relación anterior. Al momento de terminar esa relación laboral, ¿pierdo yo mi derecho de reclamar estas prestaciones? ¿Cuánto tiempo tengo para reclamarlo? No, no las pierden. Lo ideal sería que en el momento que deciden, si el trabajador decide de manera voluntaria terminar la relación de trabajo, lo ideal sería firmo renuncia, en ese momento te entrego tu finiquito y vámonos. O si es un despido injustificado, te entrego tu liquidación y vámonos. Dentro de esa liquidación deben de comprender las prestaciones legales. Y hago esta distinción porque recordemos lo que les he venido diciendo. Hay prestaciones extralegales que también integran el salario, ¿ok? Dependiendo de lo que hayan pactado en su contrato individual de trabajo. Pero si ya estamos en este caso, que inclusive el trabajador ya se fue y apenas está escuchando aquí esto, tiene el derecho, un año para reclamar esas prestaciones después de que dejó de laborar para la empresa. Es muy diferente los 60 días y dependiendo de la ley al servicio del Estado, de los trabajadores, de los burócratas, que varían dependiendo de la entidad federativa, de 60 días o de 4 meses, para reclamar o ejercer alguna acción en contra de su empleador, ya sea de la reinstalación o de la indemnización constitucional. En el caso de todos los trabajadores tienen un año para reclamar esas prestaciones y lo pueden hacer mediante juicio. Ok, eso es importante diferenciarlo entre las prestaciones de un año a concluir o finiquitar la relación laboral, ya sea justificado o injustificado, que son 60 días, ¿no? Eso es correcto. Completo. Muy bien. Maestra, estamos por concluir este primer bloque. Vamos a la pausa y regresamos, pero me gustaría, antes de dejar la pregunta, para que todos nuestros televidentes pues, no se vayan y estén atentos. No puedo pasar en alto preguntarte, no puedo dejar de preguntarte más bien, ¿qué opinión te merece el outsourcing
porque ya ves que ahorita fue una de las inquietudes que comentó la licenciada Laura Méndez, y además tú recordarás que hace días también el presidente de la República había presentado una iniciativa para eliminar la figura del outsourcing, que quedó ahorita en stand-by, correcto, y luego pues con la salida del coordinador de gabinete, Alfonso Romo, pues ya no sabe uno qué va a pasar. ¿Te parece? Vamos a la pausa y regresamos para desmenuzar también un poquito qué pasa con el outsourcing, tu visión, tu punto de vista. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el programa Hablemos Derecho. Continuamos. Regresamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y estamos hablando del tema del aguinaldo, y a la sana distancia nos acompaña la maestra Cecilia Rasgado de Paz, una experta en el derecho laboral. Y si usted nos viene siguiendo, bueno, pues se recordará que antes de irnos a la pausa, dejamos ahí una pregunta en la mesa sobre la opinión, qué opinión le merece a nuestra experta en derecho laboral. ¿El outsourcing es buena figura, no es buena figura? Hay algunos columnistas, algunos incluso pues especialistas en derecho, algunos maestros de la misma facultad que están a favor del outsourcing, y hay otros que sí lo cuestionan, ¿correcto?, porque pues señalan que también tiene sus bemoles o que tiene complicaciones para el trabajo, o que incluso puede atentar contra la seguridad social en el trabajo, en el desarrollo del día a día de las personas, o que incluso pudieran llevar a la quiebra algunas empresas porque necesariamente hay necesidad de contratar o subcontratar otras empresas para que puedan dar un servicio. Entonces, maestra, pues tengo que preguntarte, que nos digas cuál es tu opinión del outsourcing. Pues empezaría de una manera muy diplomática. La mula no era arisca, pero la hicieron. Y ojo, el que avisa no traiciona. Y esto de la iniciativa de ley que quiere erradicar el outsourcing y esta figura, fue una promesa de campaña. Y hoy el Ejecutivo Federal no la está cumpliendo. Porque justo el pasado 12 de noviembre de este año, el presidente de la República envió ya su iniciativa a la Cámara de Diputados, que prohíbe la subcontratación y regula la prestación de servicios especializados y de ejecución y de obras especializadas. Entonces, es un poquito agresiva esta iniciativa porque, bueno, propone reformar, adicionar, derogar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del IMSS, el Infonavit, del Código Fiscal, la Ley del IVA, la Ley del ICR, y se desprende dentro de la exposición de motivos del propio presidente que su idea es fortalecer el empleo y eliminar prácticas que perjudiquen los derechos laborales y que al final del día evadan el cumplimiento de las obligaciones patronales. Pero es cierto que nosotros como laboralistas y en general la materia, pues venimos de una reforma laboral de fondo, una reforma importante que transforma la impartición de lo que hasta hoy conocíamos como una justicia laboral. Inclusive para mí, desde el mayor impacto que ha tenido la redacción del artículo propio del 123 constitucional, pues viene acompañado de un TEMEC, viene acompañado de su anexo 23A, de los paneles de las presiones internacionales. ¿Para qué? Para dar una justicia laboral con perspectiva de derechos humanos, pero nos ataca mucho la Ley Federal del Trabajo y tiene matices importantes esta iniciativa, como por ejemplo el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que quiere establecer que el concepto de intermediario, como la persona física o moral, que interviene en esta contratación de la persona para que preste sus servicios a su empleador, estos servicios de intermediación pueden incluir sí reclutamiento, sí selección, entrenamiento, capacitación y todo eso que hacen hoy en día las outsourcing, pero jamás se va a considerar intermediario, sino patrón. Entonces, ese carácter al final del día, muchos empleadores cuando tienen un juicio, la realidad es que los malos outsourcing lo utilizan para evadir responsabilidades y no llegan a tener patrimonio propio. ¿Y qué es lo que pasa? En un juicio, un trabajador demanda
y en el momento en el que está demandando, pues llega el outsourcing y dice, no, a ver, momento, yo soy el verdadero empleador, yo lo tengo dado de alta en el Seguro Social, yo tengo todo esto, y entonces con eso empiezan a evadir la verdadera responsabilidad del patrón directo. Entonces, hay unas modificaciones muy importantes, hay multas importantes que vienen sobre esta iniciativa, pero aquí lo preocupante del sector empresarial es que no hay es como un monopolio que le están dando a la Secretaría del Trabajo, porque le están diciendo prácticamente a la Secretaría, oye, eres tú la que va a decir sí o no, si vas a autorizar estos outsourcing a través de este registro de un padrón que van a tener que elegir. Y al monopolizar esta iniciativa o la libertad del derecho del trabajo, pues viene a erradicar a los outsourcing malos, que está bien, yo no estoy diciendo que no, pero también viene a acabar con los outsourcing que sí son buenos, con los insourcing, que creo que no toca tanto esta figura, pero viene a acabar con ellos. Y espérame, no estamos dándonos cuenta del impacto que va a tener, no solamente en el sector empresarial. La realidad es que aquí en México, 93% de las empresas utilizan la tercerización. Entonces, viene muy agresiva y creo que no está dejando el Ejecutivo Federal que esto se vaya acomodando, porque no le da ninguna vacatio legis. Esto significa no hay un periodo de transición o no hay un periodo de implementación. Si la sesión extraordinaria que va a ser que entran en pleno el 15 de diciembre o terminarían el 15 de diciembre para aprobarla sí o no, o inclusive antes, no les da este periodo de vacatio legis para decirme, pues oye, espérame, entra en el momento, o sea, entra el 16 de diciembre en vigor y algunos aspectos fiscales entrarán el 1 de enero, pero prácticamente, es decir, ya lo haces a partir de ya. Por eso justo ahorita el sector empresarial levantó la mano y dijo, a ver, espérame, yo no te estoy diciendo que no erradiques, porque sí, los malos outsourcing han afectado el erario, pero estás dándole pie no solo al monopolio que ya quieres tener en la Secretaría del Trabajo, le estás dando pie a erradicar o a iniciar con otros vicios de la corrupción. Entonces, hay que tener mucho cuidado y por eso el sector empresarial ya dijo, a ver, espérame, ¿te estás quejando de la PTU? Estoy contigo, una Coparmex, una Conacintra, ya dijo, a ver, Canacintra, perdón, ya dijo, está bien, estoy contigo, pero tópame lo de la PTU, no me trates como un delito, como delincuencia organizada, y sí, dame un periodo de transición por lo menos de 1 año para organizarme, porque eso no lo está permitiendo. Entonces, ahorita vaya el discurso a los empleadores, quizá, a ver, espérame, esta iniciativa yo creo que sí se va a aprobar. Entonces, si no te están dando un periodo, es momento de que tu empleador empieces a absorber a tus trabajadores y, te hagas ya responsable de ellos. Sí, yo veo ahí una complicación, maestra, como todo, buena y mala. Y sí quiero retomar lo que comentabas al principio. El que avisa no es traidor. Y efectivamente, incluso yo escuchaba su informe, la verdad es que no lo escucho, pero veo el resumen en los bloques de la mañanera que luego mandan, y yo veía el resumen de noticias de su informe, de su segundo año, y que literal ha cumplido más del 96% de las 100 propuestas, y esas de las 100 propuestas era el outsourcing, y todo lo ha cumplido, o sea, desde acabar con el aeropuerto, etc. O sea, todo lo ha cumplido. Y eran peticiones del pueblo, o sea... Pero ahora, fíjate, ahora el otro detalle es que yo no lo veo mal, de alguna manera, porque como dices tú, sí acabará con algunos malos outsourcing, pero como todo, no todos son delincuentes y no todo es malo. Entonces, muchas empresas que sí tuvieron necesidad de hacer su contratación en vigilancia, no se diga muchas dependencias, estoy hablando de todas, desde el Seguro Social, estoy hablando de dependencias gubernamentales, todas, que ya no había necesidad de que contrataras o que incrementaras tu nómina contratando personal de seguridad, porque podías apoyarte de una empresa privada de seguridad profesa para eso. Y entonces ya no me hablabas de que tenías 2,000 trabajadores, sino en realidad única y exclusivamente tenías
700 para atención médica, y no todo este tipo de trabajo que a lo mejor engrosaba tu nómina y que no era operativo en la cuestión de salud. Un ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo veo complicado y que, repito, muchas empresas pudieran cerrar, y que, vuelvo a repetir, va a complicar esto enormemente. Por eso veo yo que no todos podemos tratarlos con el mismo rasero. No todos. Es decir, no todos estamos gordos, y por eso todos estamos enfermos, ¿no? Yo a estas alturas, he leído la iniciativa, he leído inclusive la propuesta que hizo el sector empresarial a esta iniciativa. Yo no puedo decir hoy si la iniciativa es buena o es mala, porque no quiero utilizar una doble moral, ¿sí? La realidad es que, como yo lo decía, es una iniciativa que a lo mejor ya era necesaria porque nos dieron la mano y nos agarramos el pie por las estrategias fiscales, los empleadores, para tratar de jugarle al vivo, ¿no? Para tratar de evadir el impuesto, porque eso es lo que realmente quieren hacer los outsourcing, o la mayoría de los outsourcing, pero aquí afecta a los que realmente llevan su outsourcing de manera correcta. Hay outsourcing que hasta tienen certificación ISO 9001 y se van a tener que ir por esta iniciativa. Pero hablemos como abogados. Ya lo decía el maestro Everardo en alguna ponencia que tuvo, que por cierto se acaba de sacar un libro muy bueno del derecho laboral a las empresas. Y al hacer la lectura de cómo está redactada la iniciativa, pues sin duda considero que tiene tintes o vicios de inconstitucionalidad, porque sin duda afecta o está afectando un derecho fundamental, un derecho humano, que es, como les decía hace un momento, es la libertad del trabajo. El derecho al trabajo, si hablamos de que la exposición de motivos del presidente refleja mucho que quiere acabar con la corrupción, pues espérame, ok, estás acabando con la corrupción, pero no te estás dando cuenta que todo el poder del trabajo se lo estás dando a la Secretaría del Trabajo. Entonces, si nos vamos en un estricto sentido jurídico, pues de entrada para mí ni siquiera pasaría este test de proporcionalidad que prepara la Corte, porque pues tal pareciera que al darle este poder absoluto a la Secretaría del Trabajo, pues espérame, le vas a dar pie a otro tipo de cuestiones que pues Dios nos libre de esa situación, y se acabó la libertad del derecho del trabajo. Entonces, híjole, yo creo que no sé si no tengan o se les acabó el mundo para tratar de erradicar pues la evasión fiscal. No está siendo muy razonada. Creo que sí es necesaria, pero no con estos tintes tan agresivos que presenta el outsourcing. En el bloque anterior mencionábamos cómo le podemos hacer si me tienen dado de alta con el salario mínimo y mi aguinaldo me lo tienen que pagar así. Bueno, pues gracias a ese tipo de outsourcing hay muchos trabajadores que se van a quedar sin empleo, muchos empresarios que se van a ir por esta iniciativa tan poco razonada y tan, en algunos casos, injusta. Sí, maestra, yo también ibas a comentar algo, licenciada Laura Méndez, pero ya digo, para ir cerrando este siguiente bloque, yo también veo complicaciones, maestra, porque sí, si bien es cierto, lo que se trata o el espíritu inicial es erradicar, o más bien incitar al pago, a la tributación correcta, a evitar la simulación en la cuestión de los impuestos, y no se diga por la cuestión, creo en este momento esta empresa, me dura un año, la doy de baja, no voy a pagar impuestos porque durante este año no pago porque estoy iniciando, pero también como ya la di de baja, pues entonces, al contrario, Estado, me sales debiendo, etcétera, etcétera. Este tipo de malas prácticas y el abuso jurídico de forma dolosa es lo que trae al traste que paguemos o que se paguen justos por pecadores. Pero vuelvo a repetir, y me parece muy complicado, me parece que no se visualizó. Ojalá, yo espero que el Congreso Federal no la apruebe en este periodo para que haya un periodo de discusión, porque incluso, si lo recordarás, incluso fue noticia nacional, llegaron inmediatamente al Congreso y dijeron, se acabó el outsourcing, vamos a acabar con el outsourcing. Y todos los trabajadores del servicio del Congreso de la Unión
los contrató el Congreso porque estaban contratados por otra empresa para el servicio de intendencia, pues, hombre. Entonces ya los contrató como empleados. El Congreso está muy bien, o sea, no está mal. La cuestión en concreto es que el Congreso va a cambiar cada 3 años, o 6, depende de la reelección, pero cada 3 años, y a lo mejor van a decir, espérame, tenemos 300 trabajadores y hace 3 años teníamos 50 nada más. ¿Por qué se incrementó tanto la nómina? ¿De dónde? Y eso es lo que, repito, es medianamente complicado. Y si lo trasladamos a una empresa privada, pues no va a dar, o sea, no alcanza, la cobija no va a alcanzar para tanto. Eso es lo que yo veo riesgoso y preocupante. Para ir cerrando, licenciada Laura Méndez, otra pregunta de una vez para explotar a la maestra Cecilia, por favor. Sí, yo creo que todo depende del color del cristal con que se mira, ¿no? Porque depende de desde qué punto de vista estemos hablando. Y quiero retomar lo que acaba de comentar el licenciado Pérez. Sí, hubo un abuso por parte de esta figura jurídica que perjudicó, en primer lugar, al trabajador. Había mucha inestabilidad laboral en el sentido de que, yo digo, no desde el punto de vista del derecho laboral, pero, por ejemplo, rebotaba en un asunto familiar que se pretende el descuento del pago de la pensión alimenticia. No, pues que yo tengo conocimiento de que trabaja en la empresa tal. Oh, sorpresa, que ni siquiera está en la nómina de la empresa tal porque está contratado con un outsourcing. Pero resulta que en los 3 años que tiene trabajando en el outsourcing, ese outsourcing ha cambiado 6 veces de razón social. Entonces hay mucha inestabilidad laboral y además el trabajador nunca logra acumular una antigüedad, por ejemplo, de los 3 años que realmente está trabajando. Y esto, por supuesto, que perjudica al sector obrero, al sector de los trabajadores. Entonces, me gustaría, licenciada, yo creo que es el punto de vista social, el punto de vista de los trabajadores, es yo creo que la primera motivación que aboca a esta reforma posiblemente, además de la cuestión del pago de los impuestos, que igualmente son malas prácticas, hay recovecos de la ley que se las ingeniaron para encontrar. Pero me gustaría escuchar, maestra, ¿por qué razón considera usted que se destruirían buenos outsourcing? Es decir, ¿qué pasaba antes? ¿Cómo era la relación laboral, la relación obrero-patronal antes de la implementación de los outsourcing? ¿Cómo se llevaban a cabo este tipo de contrataciones? Mire, maestra, el outsourcing lo satanizamos el Ejecutivo Federal, y justo por este abuso que ya existió de las empresas, por las evasiones, pues es justo cuando llega. Y la palabra que nos llama mucho la atención en el análisis de los artículos que quieren reformar es la prohibición. Ahí habla directamente una prohibición de la subcontratación. A nosotros nos queda claro que las leyes laborales deben de proteger los derechos de los trabajadores, abandonando quizá la competitividad sustentable, la estabilidad de la empresa. O sea, primero tenemos que proteger los derechos del trabajador, y este tipo de empresas deben de tener, las que utilizan la tercerización y los outsourcing, deben de tener como reglas claras que establezcan límites. ¿Ok? Límites, pero sin restringir la libertad de la propia empresa, para que esto les pueda generar y ofrecer más y mejores empleos. Entonces, para muchos empresarios es un atentado al Estado de Derecho. Para muchos trabajadores es, oye, sí, porque a mí me pasa todo esto. Y al final del día, ¿cómo eran las relaciones previo al outsourcing? Pues es que la ley siempre había dicho que patrón es el que contrata, pero también patrón es el que se ve beneficiado de los derechos laborales. Entonces, tampoco nos expandemos tanto, porque en el proceso ahí tenemos los 15A, B, C y D, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Seguro Social, que hablan justo de esta intermediación y cómo van a ser ambos patrones. ¿Okay? Nada más que aquí ahorita, lo que les digo, el sector empresarial está colapsado porque la mayoría terceriza su propia nómina, y entonces pues ahí es donde están los problemas de que ahora cómo le vamos a hacer, porque se nos va a reventar el capital, ya no vamos a tener dinero, no vamos a poder sustentar. Entonces,
a ver, híjole, es que dependiendo, como usted bien lo decía, del cristal donde se mire, pues ahí es donde tendríamos que ver, pues, qué dejaste de hacer o qué es lo que no has estado haciendo. Entonces, es muy interesante y los invito a estudiarla o a leer la iniciativa que está planteando el sector empresarial a esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Yo creo que ahí, maestra, nos da oportunidad de reflexionar, nos da oportunidad de ir cerrando este año y ver pros y contras en todos los aspectos del mundo laboral. Pero con independencia de eso, yo creo que sería muy bueno que en enero, febrero nos aceptes una segunda invitación para hablar, es profeso del outsourcing. Tercera invitación para que nos hables, profeso del outsourcing, y que nos puedas decir qué pasó, cómo pasó, o de plano ya se está implementando y cuáles son los bemoles, cuáles son los callos que está pisando o qué ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades del outsourcing. Porque no será, ni creo que se agote el tema en este momento, y sí nos va a dar para mucho el próximo año. Por supuesto que sí. Bueno y malo, repito, bueno y malo, porque si estamos del lado del empresario, oye, perjudica de esto, pero del otro lado del trabajador, también es que beneficia porque ya tengo un patrón directo, porque no estoy haciendo simulación, porque ya tengo a quien demandar, porque del otro lado tenías 2 trabajadores y lo que es el peor del caso, ejemplo Querétaro, querías demandar aquí, pero su outsourcing estaba en Nuevo León. Entonces imagínate, o sea, no es que no lo quisieras demandar, es que era un acabadero de vida. Y luego abusaban de la situación en donde al trabajador le tocaba, se me ocurre, un finiquito de 50, 60 mil pesos. Le decían, te doy ahorita 20 y terminamos. Oye, pues qué onda, pues si no era un favor. Entonces, creo que abusamos mucho de esa situación. Maestra, 1 minuto para despedirnos, por favor. El caso que están hablando, este maestro que está diciendo, se da mucho en la práctica, en los procesos. Por eso a veces hay abogados, ojo la manera en que estamos demandando, porque quizá podemos mandar llamar al que fue directo el patrón, el que se beneficiaba directo de sus servicios, y muchas veces por estrategia algunos empleadores deciden mandar llamar al tercer interesado, que en este caso sería su outsourcing. Entonces, para ahí estar evitándonos el tema de los riesgos, de los exhortos y que se dilate muchísimo más el procedimiento. Pero a estas alturas, como bien ustedes dicen, habría que esperar para enero para saber qué es lo que está pasando, si la reforma es aprobada o no es aprobada al 100% como la conocemos hoy, pues habría que esperar a la práctica, que eso ya va a ser en enero. Hoy seguimos teniendo asesorías, tanto de empleadores como de trabajadores, que dicen, oye, ¿para dónde me muevo? Si se va el outsourcing, ¿yo voy a perder mi trabajo? La idea es que no, porque eso no está permitiendo la ley. Si la ley está hablando de que quiere erradicar el trabajo que está precarizado, pues tendríamos entonces que hablar de que tiene que haber una estabilidad en el empleo para estas personas que estuvieron en el outsourcing. Por eso los empleadores tienen que absorber a sus trabajadores. Sí, complicado, sin lugar a dudas, un tema para darnos. Muchísimas gracias, maestra. Y te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Licenciada Laura Méndez, para cerrar, por favor. Claro que sí, muchas gracias, maestra. Y bueno, pues detrás de cámaras ustedes no los ven, pero es un equipo que nos apoya a la transmisión de este programa, a quienes les agradecemos mucho. Por ahí en controles está Emanuel Villagrán, Israel Araujo, Carlos Bravo, y aquí en cámaras Jesús Morales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias, maestra. Un abrazo. Adiós. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC.